4. La papeleta café para elegir autoridades municipales. Solo en la región del Gran Chaco recibirás una papeleta adicional de color verde para elegir autoridades regionales. En Yacuiba tiene 3 franjas y en Villamontes y Caraparí tiene 4. Vota temprano para conocer los resultados electorales preliminares de forma oportuna, garantizando transparencia. Órgano Electoral Plurinacional. En una noche cualquiera, Juan esperaba el micro y decidió mirar su TikTok. Entonces, oyó una voz tenebrosa. ¿No tienes miedo a quedarte sin megas? Para nada, tengo mi paquetigo. Pero, ¿no temes que no te alcancen? Tampoco, tengo ilimitados. Cuando eres ilimitado, se nota. Porque compartes, disfrutas y vives conectado sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta válida el 16 de marzo de 2026. Aplican condiciones. Más información al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Gracias al CIREPRE, desde las 9 de la noche, Bolivia puede conocer resultados preliminares el mismo día de la votación, como ocurrió en las pasadas elecciones. Para que esto vuelva a suceder, las mesas de sufragio deben iniciar la votación puntualmente a las 8 de la mañana y la ciudadanía acudir a votar hasta las 4 de la tarde. Al cerrar la votación, las juradas y los jurados electorales cuentan los votos y llenan el acta electoral. De inmediato, el operador del CIREPRE envía esta información al sistema. Vota temprano. Órgano Electoral Plurinacional. Esta es una radioemisora afiliada a Asbora. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desafortunados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende al pobre y al necesitado. Usted escucha a Radio La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. El propósito es proclamar que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La Cruz del Sur pertenece a la institución cristiana Unión Bautista Boliviana. Desde el occidente hasta el oriente, uniendo valles y montañas, llegamos a todas las latitudes de Bolivia. Somos parte de la historia de nuestro país. La Cruz del Sur, la primera radio cristiana evangélica de Bolivia. Luz que señala el camino de la vida. Servicio a la comunidad recargado. Todo lo que buscas lo encuentras en tu radio y ahora por Facebook Live, requerimiento de personal, agencia de empleos, ventas, traspaso, alquiler, anticrético, permutas, compra, avisos varios, entrevistas, llamadas. Tu participación solo en Servicio a la comunidad. Servicio a la comunidad está en el aire. Recargado. Y bueno, los buenos días. A ver, me escucho 1, 2, probando. ¿Qué forma de probar? 8 de la mañana, 6 minutos. Está haciendo frío. Ahí están mis huesos que están... Y de poco y se me rompe la rodilla, ¿no? ¿Cómo está usted? Buenos días. ¡Feliz Día del Padre! A todos los papuchos. A ver, ¿dónde está mi...? No sé si es mariachi o música de corrido. A ver. A ver, ahí para los papis. Es mi amigo, es mi hermano, es mi padre. Yo lo amo aunque a veces discutamos sin razón. Los dos sabemos que por dentro nos une un gran amor, el que Dios le dio a su hijo, al que nunca abandonó. Hoy te quiero dedicar estas palabras con amor. No quiero que se haga tarde
para abrir mi corazón y decirte que eres grande, como padre lo mejor. Y yo sé que como hijo no soy la mejor versión. Feliz día, Padre, Dios te bendiga en cada paso que tú des hacia adelante y me permita estar ahí para ayudarte y acompañarte a cada instante que tú estés. Gracias, viejo, por tu amor, no te vayas, por favor. Quiero darte más amor, ojalá dures más que yo. Feliz día, Padre, que sean muchos años los que puedas regalarme. Y lindo, qué hermosas palabras. Que papá nunca falte, que viva más que nosotros. Sí, qué lindo sería, ¿no? Que nuestro papito esté hasta que Diosito vuelva. Ay, papi, sí, a veces es bien duro, ¿no? ¿Quién no ha discutido con papá? ¿Quién? A ver, ¿quién me diga? ¿Quién me diga? Todos, hasta yo, sí, lo reconozco, ¿ya? Pero bueno, papá siempre está ahí, siempre dice a seguir adelante. Papá siempre dice confía en Dios. Papá siempre dice hay momentos buenos, hay momentos malos, hay que seguir adelante. Y me permite estar ahí para ayudarte. Y claro que sí, ayude a papá, por favor. Si bien el papá es nuestro héroe, es el que no sé de dónde hace aparecer pues la comida, el abrigo. Sabemos que se trabaja, pero usted sabe, hoy en día está un poquito difícil poder conseguir el tema del trabajo, el poder sustentarse y entre ellas pues obviamente tener ahí la familia y nosotros los hijos, ¿no? Un tanto desagradecidos. Que a veces decimos, no, es que papá lo tiene todo. No lo tiene todo. Ahí depende de nosotros ser esa alegría. Y a ver, canciones como esta o esta otra, que seguramente le trae estos recuerdos. A usted que no tiene el papito, hasta el cielo, ¿no? El saludo, las felicitaciones por el Día del Padre. Y algo que usted puede hacer, de pronto ser ese ejemplo de su papá. Chaparrito dice, yo también, pero tengo 18 años. ¿Ya eres papito, Chaparrito? Ya eres papá. ¿O eres papacito? Ay, papitos, felicidades en su día, que gocen de buena salud. Ya lo decía ayer nuestro compañero de trabajo, William Flores, que sin salud no se puede hacer nada. Y bueno, así que a todos los papitos en su día, desde nuestro director, el señor Marcial Vera, nuestros compañeros de trabajo, William Flores, Boris Molina, ¿no? Por ahí le estoy cambiando el apellido, me voy a volver madrina. Saludos también para los dueños de la pelota, para el señor Alberto Funes. Esperemos pase un bonito día el día de hoy, en el Día del Padre, para mi papito, el pastor Saturnino Fernández. Felicidades, papito, en tu día. A ver, ¿quién más? ¿Quién es más papá acá? ¿Alejandro es papá? ¿Alejandro Quispe ya es papá? ¡Algileta Roberto Quispe! Bendiciones a nuestro periodista en el idioma aymara. En cánticos, nuestro hermano Reddy Tintaya. El doctor Freddy Yujra es papá. Alguien me pasa el dato, que casi no compartimos mucho de sus vidas, pero felicidades a todo el personal de Radio La Cruz del Sur, que llegamos a nivel nacional. Y bueno, acá en Bolivia, 19 de marzo, celebramos, festejamos, homenajeamos a papá, a ese personaje importante en la familia, esa persona que cae sobre todo mucha responsabilidad, el de proveernos un hogar, el alimento, el vestido, los consejos. Recuerden los consejos, como siempre le decimos, ¿no? Viejito, tiene mucha experiencia, así que saludos para todos los papás en su día, en este jueves 19 de marzo. El poder vivir sin ti. Los domingos son eternos desde que no estás aquí. Y como dicen, ¿no? Para aquellos papitos que no están ya acá, hasta el cielo, ¿no? Que envía angelitos para podernos consolar. Sí, hay mucha gente que de pronto no tiene el papá al lado,
fuerzas, ¿no? A seguir adelante. Yo no tengo mamita, pero tengo papito todavía. Y como decía la primera canción, que nos aguante más que nosotros. Pero debe ser también un dolor para ellos poder perder a sus hijos. Así que démosle alegría, siguiendo sus consejos, siendo hombres y mujeres de bien. Y si podemos hacer algo por nuestro país, mucho mejor. Ahora sí, vamos con lo que a usted le interesa, y es que no podíamos dejar de lado a esa persona especial como es papá, sí, que con mucho cariño con mamá nos trajeron aquí al mundo, a este planeta, con sus bajas, sus altas, problemas, sin problemas, así con todo, ellos ya tienen pues la experiencia ganada. Ahora sí, tenemos a la mano los avisos para esta jornada, una jornada fría, una jornada un tanto, ay, quiero descansar. Páseme el café, el lápiz con buñuelo, el lapicito con su pastel o con su yaucha. Saludos para Jacqueline, gracias por la rosita. A Erlan Seri también, gracias por compartir el like. Ahora sí, arranquemos con la lectura de los avisos para esta jornada. Avisos de la caseta Pan de Vida. Vamos con el único aviso de la caseta Pan de Vida en esta primera tanda. Se necesita una señora o señorita para casa. Una señora o señorita para casa. Cama dentro, que viva por Villadela o alrededor, cepa de niños. Pregunta por la señora Vanessa, 730-041-05. 730-041-05. 730-041-05. Avisos varios. Vamos con la invitación del consultorio jurídico Camacho Reinaga, a ver si nos mandan la imagen un poquito más grande para que podamos leerla. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga invita a usted pueda recibir orientación jurídica gratuita el día viernes 20 y 27 de marzo. La atención será de 14:30 a 18 en casos de declaratoria de herederos, cobro de deudas, asistencia familiar, anticréticos, división y partición de terrenos y casas, procesos de usucapión, solo en la oficina de la Ciudad del Alto, Avenida Satélite 778, edificio Virgen de Copacabana, planta baja, oficina 5, frente a la puerta de emergencias del Hospital Holandés, edificio de color verde. No pierda esta oportunidad, viernes 20 y 27 de marzo, de 14:30 a 18, orientación jurídica gratuita. Puede comunicarse al 77 72 84 84, 77 72 84 84, 77 72 84 84. Servicio a la comunidad está en el aire. Amigos de la Ciudad del Alto, Servicio a la Comunidad recibe sus avisos en la caseta Pan de Vida, que atiende de lunes a sábado en el horario de 9 de la mañana en adelante. Nuestro tarifario se mantiene. Están ubicados altura ex reloj de la Ceja. Es un kiosco de color azul cuya parte superior figura el letrero de Radio La Cruz del Sur. Caseta Pan de Vida. Página web www.cruzdelsurbolivia.com. En Servicio a la Comunidad, puedes ofrecer tus servicios de forma gratuita. Envíanos tu audio de WhatsApp. Ofrezco mis servicios como trabajadora del hogar. Ofrezco mi servicio como costurero a domicilio. Tengo máquinas recta y over. Hago todo clase de chamarras. Buenos días. Ofrezco mis servicios como técnico en cocina, especialista. Se hace mantenimiento. Ofrezco mis servicios como niñera, trabajadora del hogar. Ofrezco mis servicios como albañil, pintor, plomero, electricista, encantarilista. Ofrezco mis servicios como vendedor de masitas. Ofrezco mis servicios como ayudante de mecánica automotriz. Ofrezco mi servicio como cuidadora de adulto mayor. 680 47 27 5. Envía tu audio al 680 47 27 5.
¿Quieres publicitar tu negocio o emprendimiento en nuestra radio? Contáctanos al 719-78-471 o al 222-6714. Radio La Cruz del Sur Bolivia. Página web www.cruzdelsurbolivia.com. 8 de la mañana exactos, 18 minutos. Saludos para Juan Alberto Tarquio Luneta, y que nos manda la chinita con los 2 pulgares arriba. A Niki Aliaga, a Chaparrito, que también vamos a estar leyendo más avisos, no se preocupe. Si usted no alcanzó a anotar el número de contacto, tenemos el canal de Telegram, no es grupo, es canal de Telegram. A cualquiera de los 2 números, si usted me sigue a través de mi cuenta de TikTok, a cualquiera de esos 2 números puede pedir la invitación o el enlace y suscribirse a nuestro canal de Telegram. Jornada tras jornada usted estará recibiendo o viendo ahí los avisos que leemos de lunes a sábado. El programa también está de 9 a 10 de la mañana los días sábados. Ahora sí, damos lectura a los avisos depositados en oficinas de la radio. La radio está ubicada en la zona Miraflores, calle Nicaragua, número 1759. Avisos de requerimiento de personal. Se necesita señorita para cafetería en Miraflores, señorita para cafetería en Miraflores, turno mañana de 8 a 14, turno tarde de 14 a 20:30. Comunicarse al 77 52 50 19, 77 52 50 19, 77 52 50 19. Se necesita rectistas con experiencia y un ayudante de costura. Se necesita rectistas con experiencia y un ayudante de costura para Sao Paulo, Brasil. Más información al número directo de Brasil 55 11 95 21 97 59 8. 55 11 95 21 97 59 8. 55 11 95 21 97 59 8. Se necesita urgente costureros o talleristas. Le reitero, se necesita urgente costureros o talleristas con experiencia en todo tipo de prendas. El taller se encuentra en el Alto Lado Puente Río Seco. Los interesados comunicarse al 78 83 11 52. 78 83 11 52. Le reitero, 78 83 11 52. Avisos de requerimiento de personal. Requiero personal para frial en los Yungas La Sunta. Requiero personal para frial en los Yungas La Sunta. Sean jóvenes de 20 a 30 años. Pueden ser pareja o solo joven y señorita. Más información, comunicarse al número 76 20 58 12. 76 20 58 12. O al 75 25 09 27, 75 25 09 27. La invitación, Anita, cualquiera de los 2 números que tengo acá etiquetado, donde está esta franja amarilla, puedes pedir el enlace. Esos avisos ya están en el canal de Telegram. Hay avisos que son para 2 lecturas, es decir, para 2 días. Entonces hay avisos que ya están en el canal de Telegram. Verifiquen ahí, por favor, el número de contacto. No podemos repetir en el programa, no nos da el tiempito. Avisos de requerimiento de personal. Preciso una señorita de 18 a 30 años como ayudante en casa. Señorita de 18 a 30 años como ayudante en casa, cama dentro, 5 días a la semana. Para mayor referencia, llamar al 70 64 47 06, 70 64 47 06, 70 64 47 06.
Se necesita confeccionistas en ropa de trabajo para Santiago de Chile. Se necesita confeccionistas en ropa de trabajo para Santiago de Chile. Incluye vivienda, comida más pasaje de Iquique a Santiago. Más información al 76 53 93 84, 76 53 93 84 o al más 56 99 79 088 37, más 56 99 79 088 37. Avisos de requerimiento de personal. Se necesita una trabajadora del hogar cama afuera con experiencia en cocina, una trabajadora del hogar cama afuera con experiencia en cocina, sea cristiana, para el Alto Río Seco, zona Tahuantinsuyo. Llamar al 762-17054, 762-17054, 762-17054. Avisos de requerimiento de personal. Empresa de confección textil requiere talleristas especializado en pantalones. Empresa de confección textil requiere talleristas especializado en pantalones. Interesados, dirigirse a la avenida Juan Pablo II, número 3382, El Alto, altura Coliseo Polideportivo. Puede llamar al 730-23-140, 730-23-140, 730-23-140. 8 de la mañana exactos, 24 minutos. La invitación a Virginia, a ver quién más está acá. Por ahí veía a Nelly también. Pueden enviarnos su audio de WhatsApp a este segundo número, 680-47-275. Difundimos los audios de forma gratuita, solamente para aquellas personas que están en búsqueda de trabajo. Nos envían un audio de WhatsApp, lo pasamos toda la semana, finalizada la semana. También lo subimos al canal de Telegram para que de pronto alguna persona que está en busca de personal pueda comunicarse con usted. No olviden reiterar su número de contacto 2 veces. Avisos de requerimiento de personal. Se requiere trabajadora del hogar de vestido. Se requiere trabajadora del hogar de vestido entre 35 y 40 años, 15 días al mes, que sepa cocinar. La dirección Sopocachi, Cristo Rey. Pregunta por la señora Dora, 651-55-046. 651-55-046. 651-55-046. Avisos de requerimiento de personal. Necesito una señorita para ayudante en una pensión. Necesito una señorita para ayudante en una pensión con experiencia, zona central, preferible entre 18 a 25 años. Referencias al 670-48-469, 670-48-469, 670-48-469. Saludos para Mike, 1982 Eli, gracias por seguir el like. No olviden darle el tap tap, dice, ¿no? Sí, por favor, para que crezca la cuentita por ahí. Vamos con más avisos, vamos con los avisos de venta. Avisos de venta. En venta, terreno de 3 hectáreas en Laja, zona industrial. En venta, terreno de 3 hectáreas en Laja, zona industrial. Para industria, energía trifásico, cerca conexión de gas. Más información al WhatsApp 65 63 03 88, 65 63 03 88 o al 65 16 45 06, 65 16 45 06. Avisos de anticrético. Escucha muy bien el aviso. Busco anticrético en bolivianos para taller de confección. Busco anticrético en bolivianos
para taller de confección, planta baja o primer piso, aproximado 100 metros por Miraflores, Bellavista o Bologna. Comunicarse al 7678-0333, 7678-0333, 7678-0333. Y bueno, damos lectura al único aviso de la caseta Pan de Vida, depositado allá en la ciudad del Alto, altura ex reloj de La Ceja. Sí, le hablamos de la caseta Pan de Vida. Avisos de la caseta Pan de Vida. Urgente, un joven tiempo completo para atención en una tienda. Urgente, un joven tiempo completo para atención en una tienda que sepa mecánica básica y electricidad básica. La dirección, Avenida 16 de Julio, número 100. Llamar al 655-66-6667, 655-66-6667, 655-66-6667. 8 de la mañana, 28 minutos. Damos lectura a más avisos. Se solicita niñera para atención de 2 niñas de 11 y 14 años. Se solicita niñera para atención de 2 niñas de 11 y 14 años en la zona Villa Copacabana. Comunicarse con la señora Cintia al 75 84 91 91, 75 84 91 91, 75 84 91 91. Antes de irnos a la pausa, vamos con este aviso. Se necesita personal para taller de costura. Se necesita personal para taller de costura que sepa manejar la máquina recta, tiempo completo, medio tiempo y ayudantes de costura con o sin experiencia. Más información, comunicarse al 655 98 888. 655 98 888, 655 98 888. Se requiere trabajadora del hogar para una familia de 5 personas. Se requiere trabajadora del hogar para una familia de 5 personas. La dirección, zona Villa Tunar y El Alto. Referencias al 76 28 71 20, 76 28 71 20, 76 28 71 20. En minutos más vuelve servicio a la comunidad. Y si te dijera que todavía puedes sorprenderte con el Evangelio de Jesús, no importa cuántos años llevas leyendo la Biblia, Lucas tiene algo que todavía puede sorprenderte, maravillarte o incluso incomodarte. El Centro de Capacitación Misionera te invita al curso La Misión Liberadora de Jesús, el mensaje del Evangelio de Lucas, con el Dr. Darío López, peruano, pastor, profesor en diversas universidades y facultades bíblicas latinoamericanas y autor de varios libros. Este curso es una invitación a revisitar las bases de nuestra misión, volver al texto, leerlo de nuevo con otros ojos y dejarte transformar por un Jesús que libera, restaura y pone a los últimos en el centro. Del 4 al 25 de abril, 100% online. Las inscripciones ya están abiertas. Más información al WhatsApp 623 93 828 o redes sociales del Centro de Capacitación Misionera. El día de la elección, las juradas y los jurados electorales preparan las mesas de sufragio desde las 6 de la mañana. La ciudadanía puede votar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Presenta tu cédula de identidad vigente. Recibirás 2 papeletas de votación. La papeleta gris para elegir autoridades departamentales. En 8 departamentos tiene 3 franjas y en Beni tiene 4. La papeleta café para elegir autoridades municipales. Solo en la región del Gran Chaco recibirás una papeleta adicional de color verde para elegir autoridades regionales. En Yacuiba tiene 3 franjas y en Villamontes y Caraparí tiene 4. Vota temprano para conocer los resultados electorales preliminares de forma oportuna, garantizando transparencia. Órgano Electoral Plurinacional.
¿Planeando el viaje de tu vida, pero no quieres dejar a tu mejor amigo de 4 patas solo? En Veterinaria Mascotas Viajeras somos expertos en hacer que el mundo esté al alcance de ustedes. Realizamos todos los trámites de exportación e implantación de microchips con estándares internacionales. Además, cuidamos su salud integral con vacunas, desparasitaciones, cirugías, esterilizaciones y tratamientos especializados. Tu tranquilidad y su bienestar son nuestra prioridad. Visítanos en la avenida Simón Bolívar, número 1807, justo al frente del Senasag, en pleno corazón de Miraflores. Mayores informes: 745-20-264. ¡Mascotas Viajeras! Mascotas Viajeras. Expertos en salud. Especialistas en grandes viajes. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. Asesoría jurídica en declaratoria de herederos, división y partición de terrenos y casas. Procesos de asistencia familiar, incremento, disminución y cesación. Usucapión, reivindicación para recuperar tu casa. Correcciones de nombres y apellidos ante derechos reales. Cambios de jurisdicción. Trámites ante registro civil. Cancelación de dobles partidas de nacimiento y matrimonio. Procesos ejecutivos y coactivos de cobros de deuda. Anotaciones preventivas ante derechos reales. Procesos penales y todo problema jurídico. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. En La Paz, calle Yanacocha, número 982, pasando la avenida Sucre, 2 cuadras más arriba de Ex Derechos Reales, lado Comedor San Calixto. La atención solo por las tardes a partir de las 15:45 a 19:30. En la Ciudad del Alto, atención de miércoles a viernes de 10 de la mañana a 12:30 y en la tarde de 14:30 a 19 horas de lunes a viernes. Dirección: Avenida Satélite, número 778, Galería Virgen de Copacabana, oficina 5, frente a la puerta de emergencias del Hospital Holandés. En ambas direcciones será atendido por la doctora Sandra Camacho, abogada de Canal 4. Mayores informes: 77 72 84 84. También puede ubicarla en TikTok y Facebook. Gracias al CIREPRE, desde las 9 de la noche, Bolivia puede conocer resultados preliminares el mismo día de la votación, como ocurrió en las pasadas elecciones. Para que esto vuelva a suceder, las mesas de sufragio deben iniciar la votación puntualmente a las 8 de la mañana y la ciudadanía acudir a votar hasta las 4 de la tarde. Al cerrar la votación, las juradas y los jurados electorales cuentan los votos y llenan el acta electoral. De inmediato, el operador del CIREPRE envía esta información al sistema. Vota temprano. Órgano Electoral Plurinacional. Campaña de ecografía Biosalud. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña solidaria de ecografía solo para varones. Ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos. ¿Ha notado que orina frecuentemente? Orina por las noches, el chorro urinario sin fuerza y siente dolor al orinar. Toda esta semana ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos y además la consulta médica totalmente gratis. No te pierdas esta gran oportunidad. Revisaremos próstata, vías urinarias, vejiga, volumen prostático. Ecografía prostática, 30 bolivianos. Con la opción de realizar tratamiento natural novedoso, 100% efectivo. Realice tratamiento para desinflamar la próstata y las vías urinarias antes que sea demasiado tarde. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumuxla y Graneros, edificio color crema. Y en El Alto, en plena Ceja El Alto, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, segundo piso, oficina 8A. Suba por el ascensor. Celular 670-72-088. 670-72-088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. Señal Internacional. Señal Internacional. www.cruzdelsurbolivia.com. En redes sociales, TikTok, Facebook Live y YouTube. Búscanos como Radio La Cruz del Sur Bolivia. Sintonízanos en cualquier parte del planeta. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. Servicio a la comunidad está en el aire.
Arrancamos la segunda y última media hora. Sí, el programa solamente está una horita en las mañanas. Estamos de 8 a 9, programa en vivo por Radio La Cruz del Sur en Facebook y en YouTube nos encuentran como Radio La Cruz del Sur Bolivia. Por ahí me preguntan, ¿manda saludos? Claro que sí, dígame a quién saludo, quién es la persona, quién es el dichoso, la dichosa, sea por su cumpleaños, de pronto, no sé, pues su aniversario de bodas, y esa personita especial está ahí de pronto escuchándonos en el trabajo. Claro que sí, felicitamos por ahí. A ver, aquí dice, arrastra la pieza hasta el lugar correspondiente, el live terminará en 4 a 5, 5 minutos, dice. Ya les dije, TikTok anda Lucrecio el día de hoy. Anda loco. A ver, vamos con los saluditos antes de dar lectura más de los avisos. Yesenia dice, a mi papá Luis Rocha, señor Luis Rocha, reciba los cordiales saludos de Yesenia. Yesenia, que está ahí en TikTok, le hace llegar las felicitaciones por el Día del Padre. Señor Luis Rocha, desde Radio La Cruz del Sur, muchas bendiciones, que disfrute de este y más días. No solamente el día de hoy es el Día del Padre, son todos los días. Así que jálenos nomás la oreja, sabemos que no somos hijos prolijos, no somos hijos perfectos, pero ahí está usted para corregirnos. Ahí dice, quiero saludar a mis padres, y ve, dice, el nombre de los padres, por favor. Jen Estrellita dice, saludos a mi papá Marcelino Israel Cusi González. Señor Marcelino, reciba los saludos de Jen Estrellita en este día, Día del Padre. Juana Gómez dice, a mi esposo Gonzalo, que es el mejor padre, dice. Ahí señor Gonzalo y su esposita le hace llegar las felicitaciones, que tenga un buen día, Dios le añada muchos años, y mire que tiene una esposa muy buena ahí, así que disfrute de este día en el Día del Padre. Yesenia dice, sí, todos los días es el Día del Papá. Sí, es así, todos los días, los mismos años que nos han dado a nosotros para poder salir adelante, ser profesionales, ser algo en la vida, ¿no es cierto? Megan dice, mando saludos a mi esposo César Beto Quispe, es un buen padre. Señor Beto, señor César, ahí está Megan, le hace llegar los saludos porque usted es un buen papá, así que encamina muy bien a los hijos, a los pequeños. Ahí los saludos de Megan para su esposo César Beto. Jen Estrellita dice, a mi esposo Cleider Arnaldo Colmena Luna. Señor Cleider, felicidades por el Día del Padre. Reciba los saludos de su esposa Jen Estrellita en este día, Día del Padre. Ay, qué lindo, ¿no? Qué lindo ser papá, yo siendo mujer. Reina Alarcón dice, a Don Alfredo, ahí reciba los saludos por el Día del Padre de Reina Alarcón desde Radio La Cruz del Sur y el espacio Servicio a la Comunidad. Ahora sí vamos a lo que nos corresponde, damos lectura ya a los avisos que todavía tenemos pendiente. Usted siga haciendo llegar los saludos, lo vamos a estar dando a conocer ya finalizando el programa. Vamos con este aviso, necesito un joven, atención jóvenes, necesito un joven con muchas ganas de trabajar en el área de sublimación, con o sin experiencia, de preferencia cristiano, es para Villadela. Anote el número de WhatsApp 7012-9158, 7012-9158, 7012-9158. Precisamos joven cristiano para el manejo de máquina rectilínea, preferible que tenga algún conocimiento del manejo de máquina de tejer doméstica. La dirección del Alto, zona Horizontes 3. Llamar al 732-099-61, 732-099-61, 732-099-61. Bueno, Gómez dice, gracias por el tiempito que nos das, ¿no? Nosotros agradecidos por permitirnos ingresar a su hogar o donde usted nos sintoniza. Vamos con el siguiente aviso, por favor. Avisos de requerimiento de personal. Busco costurero con experiencia en arreglos de todo tipo de prendas en la 6 de agosto. Costurero con experiencia en arreglos de todo tipo de prendas en la 6 de agosto. Llamar al 69 78 33 95, 69 78 33 95, 69 78 33 95.
Requiero señorita para limpieza y recepción de un hostal. Señorita para limpieza y recepción de un hostal. Medio tiempo, turno mañana. Referencias al 720-94-180. 720-94-180. 720-94-180. Se solicita cholita o señora para 3 puestos, cholita o señorita para 3 puestos, ayudante de cocina, vendedora de desayuno y mesera. Referencias al 77 74 03 39, 77 74 03 39, 77 74 03 39. Avisos varios. Atención, que el estudio jurídico Alvarado y Huanca brinda asesoría legal gratuita en materia familiar. Le reitero, el estudio jurídico Alvarado y Huanca brinda asesoría legal gratuita en materia familiar. Realizamos procesos de consignación de pago y redacción de memoriales. Visítenos en el edificio Torre Ámbar, piso 5, oficina 523. Llame al 67 34 86 49. Le reitero, 67 34 86 49. O al 699-12-944. 699-12-944. Campañas de salud. Y claro que sí, estamos hablando de campañas y por el Día del Padre. Saludos para el doctor Edwin Kisber del Centro Integral Biosalud. Recuerde que por el tiempo, sí, por el Día del Padre, tenemos esta campaña de salud de próstata, vejiga y vías urinarias. La campaña incluye consulta médica, ecografía de próstata, ecografía de vejiga y vías urinarias, la reconsulta médica, con la opción de realizar tratamiento natural novedoso 100% efectivo. Llegado a cierta edad o dada alguna situación, se agranda la próstata y en algunas situaciones terribles, pues se llega a tener el cáncer de próstata. Y para prevenir ello, estamos con esta campaña de salud, con estas ecografías y la ecografía de próstata. Además, no, que usted puede hacer la consulta y la reconsulta. Además de ofrecerle un tratamiento natural novedoso, el costo para esta campaña, usted que tiene el papá, usted que de pronto usted es joven, de los 30 años para arriba, puede realizarse esta ecografía con tan solo 30 bolivianos. Sí, ¿ha escuchado bien? Sí, rebajemos el volumen. 30 bolivianos, nada más usted debe cancelar para que le realicen la ecografía de próstata. Ya nada de que le metan ahí la mano dolorosamente por ahí abajo. Si antes así se hacía, ¿no? Para ver cómo andaba la próstata, ahora no. Con una ecografía, usted diga, ¿cómo tengo que venir? ¿En ayunas o tomando mi litro de agua? Las consultas al 670-72-088. 670-72-088. Le reitero, 670-72-088. El Centro Integral Biosalud está acá en la ciudad de La Paz. Calle Isaac Tamayo, número 623, Shopping Tamayo, piso 1, oficina C8. Y en la ciudad del Alto, avenida Juan Pablo II, número 2560, edificio El Ceibo, piso 2, oficina 8A. También tenemos la otra campaña de ozonoterapia, suero multivitamínico, y ozono. Esto ayuda a activar las defensas, desinflamar articulaciones, disminuir dolores musculares. Es energizante, relaja los músculos. De pronto estás ahí sin ganas y dices, ¿qué será? Ya me comí un chocolate, ya me comí esto, ya comí fruta, pero nada. Como que las fuerzas te dejan peor que a Sansón sin cabello. Usted puede participar de esta campaña tan solo 159 bolivianos. Usted puede activar las defensas, desinflamar sus articulaciones, disminuir los dolores musculares, además que es un energizante y relaja ahí los músculos. Usted puede ser parte de esta campaña con tan solo 159 bolivianos. Si le hablamos de ozonoterapia, suero multivitamínico y ozono, le damos nuevamente el número de contacto 670-72-088, 670-72-088, 670-72-088.
Antes de escuchar los audios de WhatsApp de la gente que está en busca de trabajo, por ahí me dicen, quiero hacer llegar las felicitaciones a Germán Quevedo por este día, que Dios le bendiga siempre. Saludos ahí de Lucía, de parte de su hija, señor Germán Quevedo. Dios le bendiga, Dios le añada muchos años, le dé salud, que no le falte el trabajo y obviamente el cariño de su familia. Ahí está Lucía haciendo llegar los saludos para el señor Germán Quevedo, y desde Radio La Cruz del Sur y Servicio a la Comunidad también le deseamos un feliz Día del Padre. Escuchemos ya los audios de WhatsApp. Página web www.cruzdelsurbolivia.com. Ahora, en servicio a la comunidad, tu sector. Personas en busca de empleo. Personas en busca de empleo. Servicio a la comunidad. Recargado. ¡Viva el Rey Jesús! Audios de WhatsApp. Ofrezco mis servicios como albañil, pintor, electricista, encantarilista. Realizo también obras nuevas, refacciones, ampliaciones. Cobro precios económicos. Referencia al 77 54 72 50. 77 54 72 50. Muy buenos días. Ofrezco mis servicios de maestro albañil contratista. También hago refacciones en obra bruta, en obra fina. Hacemos aceras, cordones, también hacemos pintados, fachadas. Pueden contactarse con el número 680-75-210. Repito, al 680-75-210. Y pueden también llamar por este número por línea WhatsApp. Gracias. Ofrezco mis servicios para atención de tienda, puesto de venta, algún negocio. Quisiera trabajar con mi hijita de 2 años y medio. Podrían llamarme los interesados 720-15-65-1. 720-15-65-1. Es para la ciudad de La Paz. Gracias. Audios de WhatsApp. Buenos días. Ofrezco mis servicios como tutor y dicto clases de apoyo de forma presencial a primaria, secundaria y universitarios, como también hago trabajos en computación, en Word, Excel, PowerPoint, como ser ensayos, investigaciones, monografías, proyectos de grado, tesis, tesinas, hojas de vida, currículums vitae, presentación de PowerPoint, gráficas en Excel y más. Las personas interesadas comunicarse al 65 81 82 67. Repito, 65 81 82 67. Gracias. Hola, buen día, nena. Estoy ofreciendo mis servicios como maestro albañil, contratista. Realizo todo tipo de construcción en obra bruta y en obra fina. Me pueden llamar al número del celular al 677 11 322. Al 677 11 322 con Wilson. Muchas gracias. Encuéntranos en Facebook como Servicio a la Comunidad RCS. Y bueno, estamos en la recta final. Los audios de WhatsApp, me olvidé decirles, por favor, solamente es para la gente que está en busca de trabajo. El resto de los avisos puede ir cotizando la lectura a través de Radio La Cruz del Sur, página de Facebook y el canal de YouTube. Y muy aparte que lo subimos al canal de Telegram al 76 74 18 86. Voy a ver si ya tenemos los últimos avisos. Sí, vamos con los últimos avisos y ya se vienen los dueños de la pelota a partir de las 9 de la mañana. Y obviamente a las 10 está el tincazo. Requerimiento de personal, costureros. Se busca costureros con amplia experiencia en la confección de prendas de dama. Ofrecemos un salario mensual de 2.750 bolivianos más mesa puesta. Incorporación inmediata, trabajo continuo durante todo el año. El
taller se encuentra en El Alto, cerca de la UPEA. Buscamos personas serias, responsables, interesados. Contactarse al 752-25080, 752-25080 o al 762-27206, 762-27206. Avisos de requerimiento de personal. Se requiere señorita de buena presencia entre 20 a 30 años, señorita de buena presencia entre 20 a 30 años para venta de cosméticos de tiempo completo, con experiencia en ventas para la ciudad de La Paz. Entrevistas jueves 19 y viernes 20. La tienda está en la avenida Buenos Aires, entre Tumusla y Buenos Aires. Referencias al 772-04306, 772-04306, 772-04306. Empresa de limpieza requiere personal con experiencia en limpieza de oficinas. Empresa de limpieza requiere personal con experiencia en limpieza de oficinas. Turnos mañana, tarde y noche en la ciudad de La Paz. Más información al 699-40-367, 699-40-367 o al 788-92-262, 788-92-262. Avisos de requerimiento de personal. Se necesita un joven varón ayudante de tienda. Se necesita un joven varón ayudante de tienda responsable para el alto de 18 a 25 años, pago semanal. Referencias al 730-51-471. 730-51-471, 730-51-471. Saludos para Viviana, saludos hasta la ciudad del Alto, mi querida ciudad de La Paz, las provincias. Estamos a nivel nacional e internacional a través de las redes sociales, en Facebook y en el canal de YouTube. Nos encuentran como Radio La Cruz del Sur Bolivia, la página del programa Servicio a la Comunidad de RCS. En el canal de Telegram estamos también como Servicio a la Comunidad de RCS. ¿Quiere ver los avisos de esta jornada, de este día jueves 19 de marzo? Puede comunicarse al 76 74 18 86 o al 680 47 27 5. Nuevamente felicidades a todos los papis, que disfruten de este día y los demás días. No solamente es el día de hoy, solamente que el día de hoy nos recuerdan que tenemos un papá, que tenemos a alguien que siempre está con nosotros, dándonos los consejos, el jalón de orejas, porque ellos ya tienen la experiencia vivida, la experiencia ganada durante estos años, que obviamente nos guiaron en nuestros primeros pasos. Quédese en compañía de Radio La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. Servicio a la comunidad recargado. Hasta aquí, servicio a la comunidad. Bendiciones. Hasta aquí, servicio a la comunidad. Bendiciones.